Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Un tema que ha suscitado muchos testimonios desde que lo tratamos la última vez. Esta noche podréis escucharlos en nuestro programa. El viaje está ya listo. Nuestro primer destino, la última puerta. Acompáñanos. Nos servirá de mucho conocer qué existe más allá. Ahí están nuestras intenciones de esta noche. La segunda parte viene con un trabajo que elaboró nuestro compañero David Cuevas, que habla de exorcismos. Si sois sensibles, mejor que no lo escuchéis, porque son algunos testimonios reales de gente que está o ha estado poseída y ponen los pelos de punta. Pero para la primera nos vamos hasta Málaga a saludar a nuestro primer invitado, Miguel Ángel Pertierra. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel. Encantado de estar aquí en tu programa Espacio en Blanco, que, bueno, la verdad es que todo un punto de referencia en estos temas de hace mucho tiempo, y como, bueno, buen oyente que he sido durante muchos años, pues darte las gracias por haberme invitado aquí a hablar de esta última puerta que esperemos que los oyentes pues quieran también conocer qué es lo que hay detrás de esa puerta. Seguro que sí. Yo darte las gracias a ti, Miguel Ángel, por estar aquí con nosotros. Déjame que te presente un poquito, ¿vale? Eres licenciado en Medicina y Cirugía, médico especialista en otorrinolaringología, has trabajado en el Hospital Regional Carlos Haya de Málaga, tienes el título de doctor en Medicina y Cirugía, también expedido por la Universidad de Málaga, profesor colaborador honorario de la Cátedra de Radiología y Medicina, Física, Oftalmología y Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. El título de doctor en Medicina lo sacaste con calificación cum laude y, como tú has dicho, autor de La última puerta. Me tenías que mirar un poquito la garganta, ¿sabes? Porque ando últimamente de los aires acondicionados. Miguel Ángel, ¿cómo te ha dado tiempo a hacer tantas cosas? Tienes un montón de títulos y encima te metes de medicina y encima te metes a investigar estos temas. Bueno, yo creo que, Miguel, el que nos gusta o el que estamos acostumbrados a estudiar es como un mono que poco a poco te va envolviendo y que bueno, te coge y cada vez quiere aprender con H y sin H cada vez más y saber qué es lo que ocurre en tu interior, a nuestro alrededor. Y bueno, esta última puerta, como tú bien dices, es una investigación de muchos años que bueno, se ha ido intercalando pues en la labor profesional, también en reuniones que hemos tenido con muchos amigos, conocidos, personas que se te acercan, que te cuentan su historia, porque es curioso que todas estas historias que muchas veces van ocultas, las personas necesitan saberlo, conocerlo, difundirlo, pero muchas veces difundirlo a alguien que ellos, y quiero que quitar de todo ámbito religioso, pues consideran poco menos que un confesor, que el médico con su bata blanca. Realmente escuchamos muchas cosas de muchas personas, cosas reales para ellos, evidentemente, y bueno, cuentan historias que yo diría historias maravillosas, curiosísimas, llamativas,
y que bueno, ha sido plasmada parte de ella en esta obra que espero que tus oyentes lo puedan disfrutar también. Vale, esta noche vamos a tratar un poco de ahondar en ello, pero dime una cosa, ¿por qué entraste en este mundo de los misterios? ¿Te ocurrió algo en algún momento? Bueno, yo el tema de los misterios, gran parte de culpa puede tener el que me está entrevistando ahora mismo, que es tu caso. La verdad es que desde siempre te he oído. Yo recuerdo pues de escucharte en tus distintas fases de este espacio en blanco y otros grandes maestros como Jiménez Loso, Juanjo Benítez, ese gusanillo de que hay algo más aparte de nuestra realidad física, pues está. Después de estudiando una carrera que está con los pies en la tierra, que es la medicina, pero que te das cuenta cuando también la empiezas a ejercer, pues que muchas cosas se nos escapan, pues como cuando uno quiere coger agua con las manos y entre los dedos ese agua se escapa, esas gotas de agua. Y yo creo que el misterio, la vida misma es un misterio, por lo cual todo aquello que le rodea, de todo tipo, y temas que tratáis aquí, y otros muchísimos temas que hay, pues es verdaderamente algo interesantísimo para conocer a fin de cuentas, y hacerse muchas preguntas, y si se puede, dar alguna respuesta. Ya, eso vamos a intentar esta noche, 2:15, 1:15 en las Islas Canarias. Vamos a tratar de llegar a la última puerta y contaros de la mano de nuestro invitado experiencias en primera persona de gente que ha traspasado ese umbral. 900-137-137 nuestro teléfono. Te invito, Miguel Ángel, que escuches una introducción y nos vamos con el tema, ¿te parece? Venga. Ahí vamos. Recuerda con mayor grado de detalle las experiencias cercanas a la muerte que el resto de vivencias cuando se está despierto. Así lo ha demostrado un estudio conjunto entre la Universidad belga de Lieja y el Coma Science Group, que ha publicado la revista científica PLOS ONE. Las descripciones de las experiencias cercanas a la muerte, ECM, siempre han sorprendido a psicólogos y neurocientíficos por su alto grado de precisión y el total convencimiento de las personas que aseguraban haber visto esa metafísica luz al final del túnel o las mismas puertas del cielo. En los momentos vitales críticos, los mecanismos neuronales sufren una serie de alteraciones provocando que el cerebro funcione de una manera diferente a la habitual. Los investigadores pudieron demostrar que las disfunciones del lóbulo parietal causan una sensación de separación entre cuerpo y mente, pues muchos de los relatos de ECM ahondan en cómo los pacientes son capaces de verse a sí mismos en tercera persona. Para la científica Marie Tonard, autora principal del estudio, todo se reduce al campo de las sensaciones, por lo que las ECM son solo un producto de la imaginación, muy similares a las alucinaciones. Una afirmación que choca con la tesis de que hay vida después de la muerte, fundamentadas en la existencia de este tipo de fenómenos. Entre los defensores de esta idea destacan el neurocirujano de la Universidad de Harvard, Eben Alexander, quien ha hecho de su último libro, La prueba del cielo, el viaje de un neurocirujano a la vida después de la muerte, un místico relato en primera persona sobre la vida eterna. Asimismo, el cardiólogo Pim van Lommel es uno de los principales estudiosos de este fenómeno, que explica por qué la muerte solo es un cambio de conciencia y esta, a su vez, no es más que un retransmisor de la dimensión en que vivimos. Son las dos posturas que existen frente a este misterio de las ECM. Veamos lo que opina nuestro invitado. Espacio en Blanco, en Radio Nacional,
con Miguel Blanco. Ahí está esa introducción, Miguel Ángel. Hay como dos posturas que hemos tratado de resumir un poco en esas líneas que contábamos. Pero dime una cosa, antes de nada, en tu libro también lo planteas. Parece que en nuestro mundo hay un miedo a hablar de la muerte, ¿verdad? La tenemos ahí oculta, la escondemos, ¿no? Sí, bueno, no solamente la escondemos, sino que la apartamos de nuestro entorno. Hace unos años, pues, se convivía, pues, entre las cosas de la vida, la muerte. La muerte era como otro elemento que había más entre nosotros, pero ahora están en lugares apartados, en tanatorios donde, bueno, uno se entierra. Los enfermos cada vez, o las personas suelen fallecer cada vez más en los hospitales, muchas veces solos, desgraciadamente. Los familiares cada vez quieren conocer menos de este proceso natural, que es el único, y yo quiero, Miguel, dejarlo claro, no es una tragedia, es lo único que tenemos asegurado cuando nacemos. Todo y cada uno de nosotros vamos a tener la experiencia del fallecimiento. Evidentemente, como bien se ha dicho en la introducción, pues hay dos posturas claramente contrapuestas, la de Maritomar o la de la doctora Blackmore, bueno, y después está la otra descriptiva, pues la de Pittman Lovell, por ejemplo, que bueno, lo que hace es una relación de estudio de 8 años, publicado en Lancet, nada menos, una de las mejores revistas con más prestigiosas de la medicina, donde en una unidad de cardiología, pues relata y simplemente hace un estudio descriptivo, pues de todos los casos que han tenido y cómo le ha variado también a la persona la vida. Después está la otra postura, por ejemplo, la que habéis comentado, la del doctor Ben Alexander, que bueno, pasa de ser totalmente escéptico a totalmente creyente. Y yo quiero romper una lanza para decir que esto no es un tema de creencias, es un tema de realidades. Cuando una persona te cuenta algo, cuando ocurren circunstancias que no son explicables, como puede tomar o la doctora Blackmore, que no son procesos debido a la pérdida de oxígeno o al cúmulo de anhídrido carbónico, o bueno, a la endorfina o a la oxitocina o cualquier otro producto, sino que hay algo más que no podemos explicar y que, bueno, está ahí, y porque esté ahí no podemos tampoco obviarlo ni negarlo. Entonces, son realidades, por eso digo, no son temas de creencia, ni creencia de ningún tipo religioso, ni de ninguna corriente espiritual, todo lo contrario, son una realidad que está ahí y que todavía la medicina, pues, tiene que explicar. Ya me has contestado todas las preguntas que tenía, o sea que casi podemos marcharnos. Bueno, realmente yo creo que es un tema tan amplio y tan profundo, Miguel, que en un momento determinado se puede interpretar dentro de estos episodios de FM, o de esta experiencia de FM, desde muchos paradigmas. Es como, bueno, virar un vidrio esmerilado y es una misma realidad que se ve a lo largo de ese vidrio. Déjame que vayamos por partes. Vamos un poquito al tema de ese miedo a la muerte. ¿Por qué no nos educan para perder ese miedo a la muerte, o para prepararnos, que al final, como tú decías, tenemos que vivir todos ese trance? Bueno, yo creo que una ocultación que tiene la sociedad, que una sociedad en general de consumo, una sociedad que vive muy rápido, donde el síndrome de Superman muchas veces está en la persona no puede fallecer, la persona puede hacer cualquier elemento, y la muerte está totalmente apartado. Todo el mundo piensa que cualquier accidente, cualquier experiencia, cualquier lesión, cualquier tumor, le pasan a otros, pero no le pasa a uno, a no ser que uno lo viva muy cercano. Desgraciadamente, cuando tu experiencia vital te hace conocer que año a año pues van falleciendo a tu alrededor personas, cada uno por un motivo determinado, te das cuenta que la muerte es una realidad, el fallecimiento es una realidad, el óbito que llamamos en medicina. Pero parece como si hubiese un miedo, no el ancestral, sino en la sociedad moderna, a este proceso, a este paso, a este trance que todos tenemos que cumplir obligatoriamente. Quizá en cultura o años, si nos retrotrayésemos a años anteriores, pues veríamos que ellos lo consideraban pues como parte de la vida. Parte de la vida era el fallecimiento. Ya digo, quizá hoy en una sociedad superindustrializada, con unas tecnologías muy importantes,
es algo que queremos apartar y muchas veces no queremos ni pensar. Ya. Surge el tema de los estudios, del estudio de este trance. El ECM, ¿cuándo surge? ¿Nos puedes dar algún dato de cuándo se empiezan a interesar por todo esto? Bueno, empezaríamos por un señor que se llama Aristóteles, por ejemplo. ¿Tan atrás hay que irse? Sí, podemos irnos incluso en cultura desde la griega, incluso anteriores. En Roma, en la Edad Media, a principios del siglo XIX, XX también hay estudios, pero bueno, quizá en la parte más moderna o la parte más conocida son los estudios de Raymond Moody en su libro Vida después de la vida, publicado en el año 75, aunque los estudios son del 62, 63 cuando empieza a realizar su estudio, o de la doctora Elizabeth Kubler-Ross La muerte, un nuevo amanecer, donde, bueno, la doctora, para los oyentes que no lo conozcan, la doctora Kubler-Ross es una psiquiatra neoyorquina que, bueno, por una serie de circunstancias, trata a pacientes pues que en estado terminal. Entonces, bueno, a partir de ahí, otro médico y otro científico, como Sampagna, Peter Fenwick, británico, pues realizan estudios. Aquí en España el doctor Enrique Vila, en Sevilla, pues también tiene recogido, ojo, no con ciertas dificultades que se cumplen muchas veces en nuestro entorno. Y bueno, la verdad es que Pittman Lovell, como está ahí, Rowling, hay muchísimos autores y cada vez, yo me refiero desde el punto de vista de la medicina, de los médicos, que bueno, no por denostar otras personas que también están y han hecho estudios interesantísimos, sino porque no son casos de puntual de un médico, como pudiera ser mi caso, que piensa que hay otra realidad o que puede haber algo más y que bueno, se da cuenta que caso a caso, si uno lo investiga de verdad, lo investiga desde el punto de vista científico, pues te das cuenta de que la persona, pues, te cuenta su realidad, te cuenta cosas que en un momento determinado son difíciles de explicar. Yo, ese currículum que has comentado y demás, uno de los estudios que he realizado ha sido la neuropsicología, porque, claro, el tema es que la mente nos puede jugar malas pasadas, pero hay veces que ya no son problemas de malas pasadas de la mente, sino que quizás haya cosas dentro de nuestros conocimientos pues que se nos escapan, y a lo mejor resulta que en esta sociedad tan ultra tecnificada hay muchas cosas que todavía no conocemos. Ya empezamos a tener un montón de preguntas de nuestros oyentes. Te pediría si puede ser breve o sintético. Hemos mostrado las dos posturas, unas que creen que, bueno, vivimos una especie de experiencia mística, y una segunda que cree que son alucinaciones. Raymond Moody, que ha estado muchas veces en nuestro programa, contó un poco toda esa teoría. Vamos a verla en la segunda parte del túnel, etcétera, pero de repente vienen unos cuantos científicos y dicen que todo eso es mentira, que todo es una alucinación provocada por el cerebro. ¿Tú qué dices? Que parte llevan razón, o pueden llevar razón. Comento, por ejemplo, la doctora Blackmore o la doctora Tomás, que habéis referido, pues el efecto túnel se puede deber en parte a la pérdida de la oxigenación cerebral, aumento del anhídrido carbónico, una cosa natural. Cuando no se respira, el corazón no bombea, el párpado cierra y entonces la pupila se dilata. Un efecto mecánico simple. Esto da una sensación de efecto túnel. Pero claro, eso tendría que ser, y la primera parte de la medicina habría que decir que si solamente este efecto se reconoce o se recuerda en el 18-20%, 20 y tantos por ciento de los pacientes, ¿por qué en el otro 80% que también le ha pasado no se recuerda? Primera duda que habría decir, por ejemplo, de efecto túnel, puesto que la medicina, hay que decir que el estudio científico tiene que ser poder ser estudiable y reproducible, por lo cual hay un 80% que la medicina ya nos queda en el hueco. El problema de personalización que bien has dicho ahí, o sea, verse desde fuera del cuerpo, pudiera ser un efecto psicológico, que bueno, que en un momento determinado la mente puede ser un problema de un desdoblamiento, pero a nivel del punto de vista psicológico. Pero claro, cuando la persona te cuenta situaciones especiales que han ocurrido en ese momento, con pérdida de conciencia,
o en anestesia profunda o en parada cardíaca profunda, pues claro, ahí también la medicina se nos escapa. Por eso digo que sí, muchas veces estos estudios científicos que intentan minimizar y realmente lo que ocurre en una FM, muchas veces lo que hace es denostar y darse cuenta también pues que la medicina tiene unos huecos muy importantes que tampoco puede explicar, desgraciadamente, hoy por hoy. Dos preguntitas más antes de pasar a la segunda parte. En los hospitales cada día se habla más de, entre vosotros, entre los médicos, nos llegan a nosotros esos ecos, ¿no? Entre los, no solamente médicos, enfermeras, etcétera, de este tipo de experiencias, ¿no? De que pasa algo cuando el paciente se enfrenta a la muerte, ¿no? Pues sí, como bien has dicho, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, todo, cuando tú te relacionas con el personal, lo que pasa es que, claro, una parte es la parte pública, que pues tienes que atender a un paciente, desgraciadamente, y muchas veces le llaman cliente, no sé por qué, pero bueno, son pacientes, son personas que necesitan asistencia médica. Los médicos, enfermeros y personas que llevan ya mucho tiempo ejerciendo, pues te das cuenta de que ocurren estos casos, que los casos están ahí, que por eso comentaba antes, es una realidad y que a lo mejor públicamente el compañero no quiere decirlo, pero después viene, se te encierra en un despacho y te cuenta una historia que lo ha vivido y que le crea la misma duda que te ha creado a ti esa historia, y después va a ver al paciente, a la fuente, como decían los periodistas en un momento determinado, y la fuente te cuenta esa historia que te deja totalmente pensativo. Tú recoges los datos, intentas hacer un estudio profundo, si ha sido una medicación, si ha sido unas alteraciones del oxígeno, sentido, y bueno, te quedas en las mismas dudas de decir, no sé esto todavía por qué ocurre. Ya. Brevemente, ¿es cierto, preguntan, que cuando esta teoría de los 20 gramos, que el cuerpo pierde esos 20 gramos cuando muere, porque teóricamente es el peso del alma? No, ahí no estaría de acuerdo, porque realmente cuando se produce la expiración, cuando uno deja de respirar, pierde un pequeño volumen. Lo que pasa que esos 20 gramos que se hablaba fue un estudio de un médico en finales del siglo XIX, principios del XX, y con una balanza de precisión intentando medir los detalles del alma, pero realmente se ha constatado de que no. De hecho, hay pacientes de UCI o pacientes que fallecen, que se están totalmente monitorizados, esos 20 gramos no podrían corresponder, si ha habido una pérdida en un momento determinado, a esa pérdida de volumen aéreo, pero a ninguna otra cosa más. Ya, vale, 2:31, 1:31 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Vamos con más datos que queremos daros de este tema, de esa última puerta que todos tenemos que atravesar. Yo intenté escribir Al volver del campo de Buchenwald. Me di cuenta muy rápidamente de que seguir en esa memoria de la muerte era arriesgar el suicidio. Esta semana en Documentos, Jorge Semprún, un militante de la memoria. He tenido la suerte de estar toda la vida mezclada con la historia del siglo XX. Documentos, Radio Nacional de España. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Nacional. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco. Sinopsis de lo que es la secuencia de ese viaje, ¿no? No sé si estás de acuerdo, un poco basándote en las investigaciones que tú has hecho, que ahora quiero que me cuentes alguna de esas que tú has visto, los casos que has visto en el hospital. Más o menos funciona así, la salida del cuerpo, la flotación, la luz, los familiares. Desde luego una fantástica sinopsis, Miguel. Había hecho un resumen perfecto de lo que en compendio todos los casos puedan tener, pero como bien habéis dicho también, no todos los casos se cumplen todas las fases, bueno, como suelen ocurrir, y las cosas ocurren en general, pero bueno, ese flotar del cuerpo, sobre todo, o el efecto túnel sí se da en muchos de ellos, o la aparición, algunos con un ser, otros con una luz, otros, no ven ese ser, pero le habla. Sí, es verdad que depende de las convicciones religiosas, lo llevan a uno u otro punto,
Pero si uno, cuando recopila muchos casos y va recogiendo y lo va apuntando y lo va estudiando una y otra vez, no es una cosa de un momento, sino y escucha a estas personas y que muchas veces de cuenta varias veces la historia, te das cuenta que todos tienen un hilo común, similar al hilo de Ariadna, que realmente lo que hace es que ve que todo es un compendio, todo un común, y que toda esta fase, una u otra, pues bueno, pues están totalmente manifestadas en general en los casos. Ahora, ¿por qué se ocurren en unos sí y en otros no? Yo creo que sería también una pregunta que nos deberíamos también plantear el por qué. Te lo iba a hacer ahora también. Te la pregunto, ¿por qué en unos casos sí ocurre y en otros no? ¿Por qué? Pues yo creo que en parte también por el tipo o el tipo de ECM, no todas son iguales, porque algunas son por paradas cardíacas, otros son por en un momento determinado por hipotimia, hipotensiones severas, efectos anestésicos profundos, alteraciones respiratorias profundas y bueno, en un momento determinado también por el tiempo que pueden ocurrir. Hay ECM que pueden durar o paradas cardíacas que pueden durar pequeño brevedad, 30, 40 segundos, y otras que pueden durar 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutos mientras se reanima a la persona, y otras veces son recurrentes en la persona, pueden una y otra vez. Quizás sea esa una de las explicaciones, y no estamos yéndonos al punto de vista fisiológico, porque pensemos, y yo una de las cosas que comento, que por ejemplo, el último sentido que perdemos cuando perdemos la conciencia es el oído. Y no en toda ella se escucha lo que ocurre fuera. Qué curioso, ¿no? Claro, de hecho los cirujanos, yo lo cuento en el libro, porque a todos nos ha pasado cuando muchas veces estamos operando y el enfermo cuando se despierta nos cuenta que hemos hablado de tal o cual cosa en el quirófano. Pero claro, la vista, esta persona la pierde, decir, si se anestesia, se profundiza, pero como digo, si todos fuesen similares, todos tendrían que escuchar. En cambio, muchos son visuales, táctiles, incluso olfativas, curiosamente. Cada uno tiene su peculiaridad, pero si tú lo miras y tú lo estudias, prácticamente todas son iguales. Vale. Ahora nos vas a contar algunas más concretas y pormenorizadas de las que tú has vivido. Pero dime una cosa, hay experiencias que no son tan bonitas como las que estamos relatando. Hay experiencias, incluso lo contaba Raymond Moody una vez que estuvo en el programa, terroríficas, que es como si estuvieras realmente en el infierno. ¿Has vivido alguna de estas? Sí, desgraciadamente sí. Recuerdo un señor, y si me permite lo cuento sucintamente. Es la mínima parte, pero existen. Ahí el doctor Rowling escribió un libro algo que se llama algo así como La bajada al infierno y la vuelta en él, donde cuenta toda esta historia que pueden ser terroríficas, que ya digo, es una muestra en toda esta ECM, pero existen y están ahí. Es un señor que tenía un tumor en el cuello, yo especialidad de otorrinolaringología, cuando no había estas unidades de cuidados paliativos, estos hospitales que son anexos a los hospitales regionales, pues tenemos allí a los pacientes prácticamente terminales. Y bueno, lo intentamos hacer lo mejor posible. Y esta persona, pues al comprimir el tumor del cuello, hay un lugar que se llama el glomus carotídeo, que cuando se comprime produce una parada cardíaca. Esta persona, pues aparte de sangrado, tenía parada cardíaca, un caso, una persona con una edad media relativamente joven. Pues, bueno, contaba que cada vez que tenía esa parada cardíaca y salía, porque entró en parada y salió muchas veces, bueno, era totalmente terrorífico. Yo le comento que él decía que si algo del infierno es aquello. Realmente estaba en un estado, aparte de la ansiedad que podía producirle pues el estar en ese estado terminal, era que cada vez que entraba en esa ECM, y de hecho la vivía así, pues él hablaba del infierno o de lugares terribles que no podía ni describir. Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Esta noche hablando con Miguel Ángel Pertierra de La Última Puerta, experiencias que él mismo ha investigado con algunos pacientes del hospital donde trabajaba. Miguel Ángel, muchas preguntas. Te pido eso, si puedes, telegráficamente. ¿Hay sufrimiento en el paso de la vida a la muerte
por la experiencia que tú tienes, es decir, la gente sufre, más allá del sufrimiento físico me refiero. Telegráficamente, no tiene por qué. Vale, quieren que recomiendes libros sobre el tema. La última puerta recomiendo yo, la obra de Raymond Moody y quizá de Elizabeth Kubler-Ross, que es la que tú decías antes, la que tú mencionabas. Nos cuenta un oyente que ha pasado por una CM que entras en una dimensión de luz y amor. ¿Se podría definir así? Sí, bueno, realmente entra en otro lugar. Yo no tanto como una sensación de luz y amor, pero entra en un lugar que muchas personas que han tenido esta experiencia te hablan, y de hecho una de las frases que realmente está ahí, que es un lugar especial, que no han sentido esas sensaciones en ningún momento de su vida. Y estamos hablando de personas pues de mediana edad, incluso personas de edad avanzada, personas jóvenes, cualquiera de ellos, te hablan de sensaciones especiales que jamás lo han sentido. Ahí no podemos hablar de la endorfina, que son una serie de drogas internas que tenemos todos, ni muchas veces de la medicación que se le haya puesto a estos pacientes, porque muchos no llevan prácticamente ningún tipo de medicación relajante, ni anestésico, ni analgésica tampoco. Entonces, en un momento determinado, te hablan de una sensación de placidez cuando la sensación física es todo lo contrario. Ahí hay una disonancia muy importante, pues que por mucho que quieran explicar los detractores de que el organismo se genera una secreción en endorfina, también habría que decir que en todos los casos habría que segregar esa endorfina, incluso en los mismos pacientes. Hay veces que tienen esa experiencia cercana a la muerte y no. Entonces, vuelvo a decir, algo ahí se escapa todavía. Ya. Preguntan eso, si es cierto que el sentido del oído permanece activo, lo has dicho, durante un tiempo después de estar clínicamente muerto, ¿no? Y así podemos escuchar y puede nuestro cerebro entender lo que está escuchando. Sí, realmente cuando una persona pues sufre una parada cardíaca o es anestesiado, como he dicho, se van perdiendo el sonido, la vista, el sonido del tacto, el sonido, evidentemente el gusto, cualquiera de ellos, y el sentido del dolor. De hecho, si no, cuando uno de lo que se busca durante el efecto anestésico es no tener dolor cuando te interviene. En cambio, el oído puede permanecer activo, y puede permanecer activo, y el cerebro, evidentemente, sigue permaneciendo activo, no solamente a nivel troncoencefálico, a nivel mecánico, sino a nivel, estamos hablando a nivel central, a nivel de corteza central, de las zonas temporales. Has recogido muchas experiencias. Yo creo que me cuentes una que aquí en el libro narras, la tribalba. Pero antes te pregunto, ¿los niños, hay experiencias de niños que han vivido ECMs? Hay casos recogidos. Yo tengo que ser honesto y lo he dicho. Yo he estado bastante años trabajando en un hospital materno-infantil. Quizá por el tipo de patología, yo la explicación que le puedo dar, que nosotros manejábamos, que eran patologías no demasiado severas desde el punto de vista otorrinolaringológico, aunque había algunos casos puntuales, pero no he podido recoger ninguna desde el punto de vista directo de poder hablar con los niños, aunque ya digo, en la literatura sí hay casos, por ejemplo, como Venezuela, que hay mucho recogido en Estados Unidos, y los niños realmente te cuentan lo que ven, pero es que el adulto también te cuenta muchas veces como un niño lo que ha sentido y lo que ve. Ojo, y lo importante, ni quiere publicidad, ni quiere contarlo, simplemente tiene esa duda que tienen que transmitirlo y decírselo a alguien. Vamos con ese caso que te decía, entre los muchos que recoges en un libro que se llama La Tribalba, que parece ser que te llama mucho la atención. ¿Nos lo puedes contar, resumir? Pues sí, voy a intentar resumirlo. A mí, y me sigo dando vueltas después de muchos años, una señora de mediana edad, oronda, pues que había tenido en su casa un cuadro respiratorio todo el fin de semana, 3-4 días llevaba con problemas respiratorios, y la recogió en casa el 061 o el SAMU, bueno, el servicio de urgencia inmediata aquí en Andalucía, ya digo, el 061, y bueno, la casualidad o causalidad de la vida, entraba por urgencia. Yo iba a ver entre medio a otro paciente en la urgencia y tuve que entrar con ella directamente al quirófano porque tenía un trabajo respiratorio, estaba prácticamente que se ahogaba. Bueno, en los quirófanos tenemos preparado pues para estos casos cajas
con material quirúrgico que bueno, en un momento determinado se sacan en cuestiones de segundos, todo preparado, una de ellas la caja de otorrinolaringología para hacer la traqueostomía, que es el agujerito que se hace y que, bueno, a lo mejor en alguna serie, en alguna película, pues que para poder garantizar la respiración se hace en la zona media del cuello, y para ello hay una pinza que está guardada no solamente bajo llave, sino en una estéril, y además en una caja totalmente hermética y opaca, metálica, y que lo utilizamos solamente en esos casos, en un hospital como puede ser Calvario, un hospital regional o un hospital muy grande, pues puede haber 3, 4, 5, y además todas están bajo llave y guardadas solamente por el personal especializado. Pues bueno, esta señora hace una parada cardíaca muy severa, hace una parada respiratoria también severísima, y bueno, hay que la trivalva lo que te permite es una pinza que se abre con una especie de triángulo cuando se aprieta, y lo que te permite es que cuando tú abres el agujero en la tráquea, no se cierra mientras se introduce la cánula de respiración. Bueno, pues esta señora, como digo, se utiliza la pinza, se le hace la traqueostomía. Después resulta que esta señora tenía, que también es algo interesantísimo, por el trabajo respiratorio que había tenido tan severo, había hecho lo que se llama un neumotora. El pulmón se había colapsado, el pulmón derecho había colapsado y estaba entrando aire y no estaba saliendo, por lo cual la presión a nivel torácico era cada vez mayor y la abocaba a la muerte segura. En esos casos se introduce en el hospital un aparato que se llama el Pleurevac, pero previamente a ello, en cuestiones de segundos, lo que hacemos muchas veces es punzarlo pues con una serie de agujas, una aguja que tenemos, que como las que hay para sacar sangre o para introducir líquido, suero en vena. Se llama, en el caso era de la marca Avocat. Nosotros pedimos, depende del tamaño, desde el 14 sería el más grande, y hay otro de otros tamaños, cada uno de un color. El 14, por ejemplo, es naranja, el 18 es verde, el 20 es azul, el 22 es rosa. Y nosotros le pinchamos con esa aguja de color naranja, que también quiero que los oyentes se queden con ese detalle. Sale el aire a presión, se le introduce después, cuando ya la persona el Pleurevac, se reanima, está bien, después de unos días, pues empieza a contar una historia, y empieza a contarte una historia que, por eso digo que muchas veces las personas están los dos extremos, el que te lo tiene que contar inmediatamente o el que tarda meses en poder contártelo. La anciana es la que empieza a contar la historia, ¿no? Claro, una señora pues podía tener 50 y algo años, sí, de una mediana edad, vamos, que realmente no, y que, ojo, que no tenía, porque eso es una investigación que sí pudimos hacer posteriormente, no tenía relación ninguno con personal sanitario, desconocía totalmente el sistema sanitario, que no trabajaba absolutamente en ello, y bueno, empieza a describir esa pinza triangular, la describe perfectamente, que la habíamos utilizado, que nos había dado un mal rato, que habíamos tenido que metérselo en el cuello, cosa que en ese momento estaba en una parada cardíaca bastante profunda, si se puede decir que hay una parada cardíaca profunda, la verdad, bastante crítica, diría yo, en ese momento, y con, dificultad para poder reanimarla. Pero después dice que, aparte de esa pinza trivalva, que ya digo que es muy específica, dice que lo que más le ha dolido es la aguja naranja que le pusimos en el costado. Es decir, que ya... Claro, la aguja naranja, en ningún momento nosotros hablamos de agujas naranjas, pedimos una boca del 14, uno del 14 directamente. Aquí en Andalucía sabe que somos dados a recortar y recortamos y simplemente pedimos un 14, y cuando esta persona se despertó ya tenía su Pleurevac y la aguja se habían desechado completamente, o sea que ni siquiera pudo verla. Entonces, claro, cuando esta persona te describe el material, te describe incluso los colores, te describe la aguja, que ya no tuvo conciencia en ningún momento que podía haberlo tenido, pues claro, te hace pensar que, aparte de ese efecto túnel, que lo vio la luz, nos vio desde fuera, nos vio actuar a todo y a cada uno de nosotros, cómo hacíamos las cosas. Cuando lo describía perfectamente, es como si hubiera cogido con un equipo de televisión y no hubiera grabado, porque es que hablaba perfectamente, vamos, como si lo hubiera estado haciendo las traqueotomías toda la vida. Y ya digo, y cuando te hablo de esa aguja de color naranja y de ese material, de esa pinza trivalva, pues te hace pensar en muchas cosas.
Experiencias de la última puerta con el doctor Miguel Ángel Pretierra. Curioso ese caso. ¿Te quedas un poquito más después de las noticias para darnos conclusiones, Miguel Ángel? Venga. Vale, quiero que avancemos un poco más. Hay una tercera parte para tratar de estudiar o ver los cambios que se producen en los individuos que han vivido este tipo de experiencias. Escucha si te parece. La gran mayoría de personas que han pasado por una experiencia cercana a la muerte cambian su comportamiento y el sentido de sus vidas. En el libro El caso de vida después de la muerte, de Victor Zammit, Sherry Sutherland, después de entrevistar a 50 personas que habían sobrevivido a una ECM, identifica los efectos que se habían producido en sus vidas. Según ese estudio, se han catalogado diferentes efectos en la vida del protagonista después de haber vivido una experiencia cercana a la muerte. Por ejemplo, la creencia universal en la vida póstuma. Incluso una proporción elevada de los protagonistas, un 80%, creen en la reencarnación. Al vivir una experiencia cercana a la muerte, el paciente tiene una ausencia total de temor a la muerte, a la vez que un aumento estadísticamente significativo de la sensibilidad psíquica. En muchos casos se da una visión más positiva de sí mismo y de los demás, así como un aumento del deseo de estar solo y del sentido de la voluntad. Después de vivir una experiencia cercana a la muerte, se dan muchos otros cambios, como la falta de interés en el éxito material, unido a un marcado aumento en el interés del desarrollo espiritual. Sumado a un aumento del interés en aprender y en el autodesarrollo. Y un 75% experimentaron un gran cambio en sus carreras hacia áreas en las que se ayuda a los demás. Son muchos los cambios que marcan a los que viven esta experiencia, pero hay muchos más. Nos lo cuenta nuestro invitado. Miguel Ángel, tenemos 3 minutitos para que nos avances, luego seguimos la segunda parte. Es así más o menos este trance. La gente que regresa cambia su vida, se transforma, deja de interesarse por cuestiones materiales. Llamativamente, sí. Todas las personas que va estudiando, y ya digo, en estos casos he tenido la oportunidad de seguir las personas durante muchos años. Te das cuenta cómo cambia su vida y hacen giro de 180 grados, pero no de 180 grados figurados, sino 180 grados reales. Quizás el más importante es que se pierde ese miedo al fallecimiento, a la muerte, no al tránsito. El tránsito uno quiere que sea pues lo más liviano y lo menos desagradable posible, porque hay muchas formas de fallecer, pero sí totalmente el miedo a la muerte. Tú hablas con todo y cada uno de ellos y han perdido ese miedo ancestral que todos hemos tenido y todos hemos podido tener en algún momento, y que hay personas que incluso le pueden bloquear. Ya no es un tema, pues, como digo, de creencia, porque dentro de estos casos pues había personas con profundas creencias religiosas, desde el punto de vista también espírita, de cualquier otra ideología en ese aspecto. Pero se cambia, hay ese giro. En el tema económico también hay casos pues que incluso de profesionales con muchísimo trabajo y giran también a llevar una vida, a poder trabajar para poder comer y para poder vivir, pero hay cambios de giro brutales de personas que con una vida, vamos a decir, licenciosa o disipada, pues realmente no cambian. Se transforman. Se transforman. Vale, en 30 segundos. ¿Y es cierto que incluso ocurre a personas que son ateos, que no tienen nada que ver con la religión?
Totalmente. Yo por eso digo que fuera del mundo religioso y de creencia, y de hecho pueden seguir siendo ateos, pero realmente saben que puede haber alguna otra cosa. Me es curioso porque estas personas son las que más se transforman. Ya. Aguanta un segundito que tenemos que hacer una pausa, ¿vale? Nos esperas ahí un poquito. Hemos de hacer una pausa para las noticias de las 3. Natalia Ayala y Luis Vallés, nuestros compañeros, nos traen toda la información, toda la actualidad. Tras ella regresamos. Habrá unos minutos para seguir hablando y tratando de sacar conclusiones de lo que nos espera tras la última puerta. Y después, si queréis pasar miedo, quedaros con nosotros. Pero si sois muy sensibles, no escuchéis el trabajo que trae nuestro compañero David Cuevas, Testimonios reales de exorcismos. Lo hemos titulado Las armas para luchar contra el diablo. Insistimos, si queréis pasar miedo, quedaros. Si os da miedo, mejor que lo escuchéis en el podcast. 900-137-137 nuestro teléfono. Queremos seguir sabiendo desde dónde nos escucháis, a pesar de lo que diga el EGM. Las gracias a todos los teléfonos esta noche llenos de llamadas. Volvemos enseguida. Esto es Radio Nacional, estamos en el Espacio en Blanco. Para las que la ciencia aún no tiene respuesta. Enigmas sin descifrar. Atrévete a emprender un viaje hacia lo desconocido con Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.